Cuando hablamos de riñones hablamos de dos órganos que son pares, ¿verdad? Que la ausencia de un riñón, o bueno, de uno no, la ausencia de los riñones no es compatible con la vida, porque obviamente el riñón es un órgano esencial dentro de todo nuestro metabolismo y el equilibrio interno de nuestro cuerpo. ¿Qué más podemos decir? Que este riñón, el riñón va a tener una membrana denominada corteza. No, la membrana. Cápsula renal. Cápsula renal. En los riñones que son obviamente sanos, esta cápsula simplemente se va a desprender con mucha facilidad cuando nosotros hacemos las disecciones. Pero en un paciente que tiene alguna patología está adherida a esto. Entonces, los riñones, por más que son órganos pares, tenemos un derecho y un izquierdo, tienen algunas diferencias, como por ejemplo, el riñón derecho es un poco más pequeño. ¿Por qué? Por el peso del hígado, por el peso y la presión que ejerce el hígado sobre él. ¿Qué más vamos a decir? Que su drenaje venoso también es un tanto diferente del riñón izquierdo. ¿Qué más podemos decir? Que su orientación de estos dos órganos no es vertical, sino están dirigidos desde la zona medial hacia la zona lateral. Esa es su posición. ¿Qué más? Están ubicados posterior hacia el lado anterior, o sea, así es su ubicación. De medial hacia lateral y de posterior, o sea, hacia atrás y la parte inferior hacia adelante. Esas es sus generalidades. ¿Qué más vamos a decir? ¿Cuánto mide nuestro riñón en longitud? De 10 a 12 centímetros de manera general. Algunos autores dicen que hasta 13 centímetros, de 12 a 13 centímetros, hasta 14. Pero eso difiere mucho con la etnia de cada persona. ¿Qué más? ¿Cuánto mide de manera transversal, en ancho? De 5 a 8. De 5 a 8 centímetros. Y si nosotros hacemos un corte y lo medimos como... Espeso. Sí, como el... De 6 a 8. Sí, como el espesor. De 6 a 8. De 3 a 4. De 3 a De 3 a 4 de manera general. Nuevamente repetimos. En su longitud mide... De 10 a 12. De 10 a 12. O podemos decir de 12 hasta 14 como promedio de manera general. De 12 hasta 14. ¿Qué más? De ancho. 5 a 8. De 5 a 8. Y de transversal. De 3 a 4. De 3 a 4. ¿Cuánto pesa nuestro riñón? 250, 125 a 155 en promedio. En promedio. Hablamos de promedio porque varios autores, como les decía, difieren. ¿Dónde vamos a ubicar según las vértebras? Según el nivel de vértebras. De T12 a L3. De T12 a L3. A L3. Esa ubicación, la literatura nos dice que es en... la anatomía se estudia muchas veces en cadáveres. Entonces, esa ubicación que ustedes me están dando de T12 hasta L3 es en cadáveres. Cuando obviamente el cuerpo está positivo, tiende a no caer por gravedad, sino a subir y quedarse estático. Pero en un paciente de pie es diferente, va desde L1 hasta L4 en un paciente de pie, en un paciente erguido, en un paciente vivo. ¿Me dejo entender? Ok. ¿Qué más vamos a tener? Que este riñón, les decía que su ubicación era medial y lateral, siguiendo mucho el orden o siguiendo mucho la línea de qué músculo, del músculo psoas mayor, del psoas mayor. Este riñón también va a tener polos. Vamos a tener un polo superior y un polo inferior. El polo superior va a estar muy relacionado con la glándula suprarrenal y el polo inferior es libre con el páncreas. ¿Con qué va a estar relacionado? Las flexuras cólicas. ¿Qué flexura? La cólica. La flexura cólica. La flexura cólica y también con algunos músculos. ¿Qué músculos? El cuadrado lumbar y el psoas mayor. Vamos a tener bordes. Un borde lateral, porque está en el lado lateral, y un borde medial.
El borde lateral es un borde cóncavo o convexo. Convexo. Y el borde medial, Cóncavo. cóncavo, o sea, que caban, acuérdense, así relacionado con cóncavo. Vamos a tener también el lado anterior, o sea, la cara anterior va a ser una cara cóncava o convexa. Convexa. La cara anterior es convexa. Ajá, por eso su mismo nombre lo dice cóncavo, es como que cavas. La cara posterior es un tanto cóncava, pero la cara anterior es convexa. Convexa también el lado lateral, el borde lateral y el borde medial es cóncavo. Entonces, hasta ahí tenemos generalidades y de lo que he mencionado puedo preguntar algunas cosas, ¿sí? Entonces, quedemos claro con eso. Ahora vamos a abrir un tanto las diapositivas y pueden apagar por favor la luz. Cuando hablamos de anatomía renal vamos a decir obviamente que vamos a relacionarlo mucho con la función que de lo que está encargado nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, de tantas funciones que este presenta, vamos a mencionar que regula mucho la osmolaridad y el pH de la sangre. El pH de la sangre obviamente es en cuanto al equilibrio interno, ¿sí? Ustedes podrán saber que cuando hay un paciente que está siendo dializado, siempre a ese paciente se le tiene que hacer sus análisis de gases arteriales, porque el riñón regula mucho lo que es el pH de la sangre. También regula el volumen total de la sangre en el cuerpo, es decir, la volemia, y también la presión arterial, la producción de hormonas y la filtración de sustancias externas. Cuando hablamos de la presión arterial, obviamente regula la cantidad de fluido en el cuerpo, aumentando o disminuyendo la producción de orina. Cuando hablamos de producción hormonal, hablamos del calcitriol, que es una forma activa de la vitamina D, y también de la eritropoyetina. ¿Cómo así? Va a estimular este riñón a la médula ósea a producir eritrocitos. Por eso un paciente con una enfermedad renal usualmente siempre están con su hemoglobina muy baja. Los pacientes que son, por ejemplo, dializados, siempre tienen la hemoglobina muy baja, porque como el riñón está enfermo, no estimula a la producción de estos eritrocitos o de estos glóbulos rojos. Obviamente la regulación del balance ácido-base. Ya habíamos hablado en cuanto al el promedio, la ubicación en las vértebras, ¿verdad? Vamos a hablar también de un plano transpilórico, como habíamos mencionado. Va a haber un aproximado de 5 centímetros a la línea media. Y en esta imagen superior podemos ubicar los diferentes músculos de la zona lumbar o de la parte posterior, que obviamente ayudan a la protección de este órgano tan importante. Entonces, muchas veces nos dicen, los pacientes llegan a la consulta y dicen, doctora, me duelen los riñones. Pero los riñones nunca duelen, chicos. Lo que duele muchas veces son los músculos, ¿ya? ¿Y qué estructuras vamos a ubicar? Miren, tenemos el riñón. Vamos a tener que este riñón va a presentar también una cápsula adiposa. Vamos a ubicar a la fascia renal. Luego vamos a tener el cuadrado lumbar. Luego vamos a tener del cuadrado lumbar en la parte superior el erector de la columna. Vamos a tener el origen aponeurótico del transverso del abdomen. Vamos a tener luego al oblicuo interno, al oblicuo externo, y bueno, al oblicuo interno y luego al oblicuo externo. Vamos a tener interno y luego al oblicuo externo, ¿ya? Ya hemos hablado que vamos a tener una fascia renal anterior denominado de Gerota y una fascia renal posterior también denominado de Zuckerman. Y cada celda renal obviamente está abierta hacia un uréter. Ya hemos hablado de las generalidades y aquí podemos observar las diferentes estructuras que acompañan a este órgano tan importante. Vamos a observar, a ver, de arriba hacia abajo vamos a tener en la parte superior las arterias suprarrenales superiores, las arterias suprarrenales medio, porque recuerden que por aquí está la línea media. Vamos a tener
a la glándula suprarrenal, que es uno de los límites en el polo superior. Esta va a estar rodeada por la arteria suprarrenal inferior. Vamos a ubicar ya en el propio riñón la cápsula adiposa de este órgano y vamos a tener a la cápsula renal, esta cápsula renal. Vamos a tener dentro de esta la corteza renal. Obviamente ya hemos dicho el borde lateral del riñón, por aquí tenemos el borde medial, que el borde medial era cóncavo. Y por esta zona vamos a tener el ilio del riñón. ¿Qué es un ilio? Cuando nosotros hablamos de anatomía, en diferentes partes de la anatomía vamos a encontrar los ilios. Los ilios es un espacio donde ingresan y salen estructuras. Eso es un ilio en anatomía. Vamos a tener la arteria renal derecha, la vena renal derecha, por este lado la pelvis renal y de manera inferior el ureter derecho. Entonces, ya hemos hablado básicamente de las funciones, de la ubicación. Es un órgano, recuerden, retroperitoneal, primario o secundario. Primario. Es un órgano retroperitoneal primario. Va a presentar una arteria, la arteria renal, descendiente o bueno, que proviene de la rama de la aorta abdominal, la vena renal, drena en la vena cava inferior y la inervación va a estar muy relacionado al plexo renal. Con respecto a las correlaciones clínicas, aquí en nuestro medio, en el norte del Perú, una de las enfermedades que lidera en el caso del riñón es lo que es las litiasis renales o los cálculos renales. Sí, obviamente tiene mucho que ver con la genética, pero sobre todo con la alimentación de las personas. Ustedes saben que aquí en el norte no puede faltar la caballa salada, el ceviche, las conchitas. Entonces toda esa dieta hace que pues obviamente nosotros seamos mucho más propensos a hacer algún tipo de litiasis renal. Y obviamente también la insuficiencia renal aguda, muy relacionada con algunas patologías, como por ejemplo, ¿qué patologías pueden relacionarnos con la insuficiencia renal aguda? Una patología o una enfermedad no transmisible, la hipertensión. La hipertensión genera lo que es insuficiencia renal aguda. En el caso de otras patologías aquí en el norte, por ejemplo, dengue, que es una enfermedad transmisible también cuando hay una afectación a la bulimia, también los pacientes suelen terminar con alguna insuficiencia renal aguda por la deshidratación, perdón. Entonces, vamos a ubicar, bueno, en cuanto a las relaciones, eso ya lo hemos hablado básicamente en el caso de retroperitoneo. En cuanto a las relaciones posteriores, vamos a detenernos un poco. A ver, en sus caras posteriores, ambos riñones van a estar relacionados con, bueno, la arteria, una arteria, 2 huesos, 3 nervios y 4 músculos. La arteria es la arteria subcostal, 2 huesos, vamos a tener las costillas, 11 y 12, 3 nervios, tanto el subcostal, el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Y también vamos a tener los 4 músculos, por ejemplo, el diafragma, el psoas mayor, el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. ¿Sí? Eso no se olvida. Esta imagen ya la hemos estudiado. Y en cuanto a la anatomía interna, vamos a centrarnos un poquito. Cuando hablamos de anatomía interna, por ejemplo, ¿qué está subrayando esta zona verde? La corteza. ¿Cómo se denomina esta zona que está subrayada de verde? La corteza. La corteza renal. Estamos señalando la corteza renal, ¿verdad? Lo que está tiñéndose de verde. Médula. Médula renal, ¿verdad? O también denominado como Pirámides. pirámide. ¿Pirámide de qué? De Malpighi. Bueno, eso es en cuanto al centro. Bueno, esto ya hemos dicho que es la corteza. Aquí, ¿qué estaría señalando la zona verde? Columna de Las columnas de Bertini. Eso sería la. Ya.
la médula. Recuerden que cuando hablamos de médula vamos a tener unas pequeñas proyecciones hacia la corteza. ¿Cómo se denominan esas proyecciones? Rayos medulares. Rayos medulares, muy bien, los rayos medulares. No se olviden, porque justo en la maqueta se puede observar. Aquí podemos observar las diferentes vistas, pero vamos a detenernos un poquito y vamos a centrarnos, vamos a generar ahorita un trabajo grupal. Se van a dividir en 3 grupos y un grupo va a hablar referente a lo que es las arterias, las venas y el otro grupo lo que es la inervación. Ya, vamos a dividirlo. Irrigación, inervación. Bueno, aquí se puede observar los rayos medulares. El tubo luminífero, que es más que todo es